Verá, es la segunda vez que interpelamos al Gobierno en materia de vivienda. Es un tema que a Vox le preocupa especialmente, viendo la lamentable deriva que está tomando y que cada vez más catalanes viven en la calle o malviven, porque el alquiler de un piso se come el sueldo medio de una familia normal en Cataluña. La primera vez que interpelé, el señor Juli Fernández estaba planificando, estudiando y organizando para llegar a una ficticia excelencia y dar respuesta a las necesidades de los catalanes, que obviamente nunca llegó. El resumen de la interpelación, que el exconsejero ratificó con su discurso, fue la generalidad: no construye vivienda ni permite que otros construyan. Por lo que hemos podido ver, señora consejera, 2 años después sigue usted planificando y estudiando la situación, una actitud que se ha convertido en uno de los grandes hits del Gobierno de Aragonés y que no es más que un eufemismo para decir: como no sé qué hacer, no hago nada. Bien, la radiografía de la Cataluña actual en materia de vivienda es desoladora. Primero, sus políticas en materia de vivienda van perfectamente orientadas a reducir la oferta y, por tanto, a dificultar el acceso a ella. Y es que sus políticas intervencionistas, propias de regímenes comunistas, como la historia demuestra, pues acaban arruinando al ciudadano de a pie. Y hablo de leyes como la Ley 11/2020 en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler, aprobada por este Parlamento en septiembre del 2020, que tenía como objetivo controlar los precios de alquiler. Afortunadamente, un año después, el 10 de marzo del 2022, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que declaraba nulos e inconstitucionales varios artículos de esta norma, entre ellos el límite del precio del alquiler, por entender que invadía competencias estatales. Esto no evitó un daño irreparable en el mercado inmobiliario. Un solo año y medio después se redujeron en un 45% los pisos de alquiler según plataformas digitales. Pero es que, además, un estudio de SADE mostró un efecto a la baja en el precio del alquiler centrado en las viviendas caras. Y en contraste, perdón un segundito, les oigo más a ustedes que a mí misma. Gracias. El estudio de SADE mostró un efecto a la baja en el precio de alquiler centrado en las viviendas caras, en contraste con un aumento significativo en las viviendas más baratas que tendieron a pegarse al techo del mercado por el índice de referencia. ¿De acuerdo? Esto mostró, como concluyó el informe, que la norma actuaría en sentido contrario al buscado. Las viviendas con precios muy bajos, en zonas donde se estableció la limitación, aumentaron el alquiler un 12,7%, frente al 6,9% de media en las zonas en las que no se aplicó, resultando de nuevo perjudicado el catalán con rentas bajas y medias, al que ustedes y sus políticas subieron el precio del alquiler. Como no han aprendido, pues resulta que Cataluña será la primera región de España en aplicar la ley estatal de vivienda y su limitación de precios de alquiler, otra vez, tras un acuerdo alcanzado entre la Generalidad, con ustedes como interlocutora, y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Bien, pues a esto hay que añadir la inseguridad jurídica, potenciada por la Ley de Urgencia Habitacional, aprobada por este Parlamento y recurrida por Vox, donde se legitima directamente la ocupación, la patada en la puerta, y que castiga con impuestos abusivos, extorsiones y expropiaciones al empresario que ha decidido invertir en el mercado inmobiliario, o al particular, a las familias que han ahorrado durante años y, en vez de tener un fondo de pensiones, han optado por comprar un inmueble que complete la triste pensión que le otorga el Estado. La consecuencia probada de estas políticas es la disminución de la oferta y, por tanto, la subida de precios. Segundo, cada día somos más pobres y los alquileres y las hipotecas cada día suben más. El porcentaje del salario bruto que se destinó en el 2022, un catalán medio al alquiler, fue del 58%, a la espera de los datos del 2023.
Pero, como todos sabemos, en lo que a salarios se refiere, no solo es que no crezcan al ritmo del alquiler, sino que todo lo contrario, retroceden. Y es que en el 2023 se cerró con una inflación del 3,1%. Y esto supone una importante pérdida del poder adquisitivo. Concretamente, según un estudio realizado por el Monitor ADECO de Oportunidades y Satisfacción de la Ocupación, los catalanes cerramos el 2023 siendo 387 euros más pobres. Y mientras cerrábamos siendo más pobres, el precio del alquiler se disparó un 8,4% en toda España, excepto en Barcelona, que subió un 27,7%, la ciudad de España donde más se incrementó como consecuencia de la escasez de ofertas, otra vez secundaria a sus políticas de vivienda. La subida de las hipotecas tampoco fue notorio. También fue notorio especialmente las hipotecas variables, que se incrementaron un 50%, como usted bien sabe. En el 2023 no fue diferente, con una subida anual del 9,7% en los precios de alquiler en toda Cataluña, aunque la palma se la volvió a llevar Barcelona, que subió un 12,7%, según los datos facilitados por Incasol. Nosotros no nos inventamos nada. En el 2023 los expertos también apuntaban que la drástica subida de los precios era consecuencia directa de la reducción de oferta secundaria a sus políticas de vivienda. Tercero, falta de construcción en vivienda social, un tema que se arrastra desde hace décadas y que no ha cambiado en esta legislatura. Actualmente se cifra en 80.000 personas las que están en lista de espera para acceder a una vivienda protegida. Y en el 2022 se construyeron apenas 1.723 viviendas con calificación protegida en Cataluña. Esto supone solo un 2% de la vivienda protegida oficial necesaria. Según un informe presentado la semana pasada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en el 2023 se ha iniciado la construcción de 2.127 viviendas protegidas en todo el territorio y, por supuesto, por el momento desconocemos cuántas de estas viviendas se han entregado. No obstante, en el hipotético y más que dudoso supuesto que se hubiesen entregado todas, llave en mano, seguirían representando apenas un 2,3% de la demanda de vivienda social. Según el Plan Territorial Sectorial de Vivienda elaborado por el propio Govern, Cataluña necesitaría 25.000 nuevos inmuebles anuales para afrontar la demanda. Y de estos 15.000, de estos 25.000, 15.000 deberían ser pisos de protección oficial. Estamos hablando de 15.000 pisos protegidos anuales hasta el 2037. Objetivos ambiciosos, a la par que irrisorios, teniendo en cuenta que del 2013 al 2023, en 11 años, ustedes han construido solamente 16.112 inmuebles. Total, que, en resumen, la radiografía en materia de vivienda en Cataluña vuelve a ser que ni construyen ustedes ni dejan construir. Ante esta falta de solvencia administrativa y gestión deficiente, se dedican a copiar fallidas medidas marxistas tildadas por catedráticos y expertos de inútiles y contraproducentes, tales como las adoptadas por la ley estatal que limita el precio de alquiler y que ya habían dinamitado el mercado inmobiliario catalán antes, o legislar en materia de sinhogarismo, validando un modelo que no debería existir, o condenando a familias por haber elegido el ladrillo como vía de ahorro, o coaccionando y ahogando a empresarios que han decidido orientar su línea de negocio en el mercado inmobiliario. Pues bien, escuche, señora consejera de Territorio y encargada de solucionar el problema de vivienda en Cataluña. Tiene usted un problemón. Pero lo que es mucho más grave, hasta el momento no ha presentado un proyecto contundente para resolverlo y tampoco tiene aliados políticos con luces para apoyarla. La pregunta que le hace Vox es muy concreta. ¿Cuáles son los 5 próximos pasos, ordenados cronológicamente, que va a llevar a cabo usted en materia de vivienda? Le agradecería que se dejase de divagaciones, de parafernalias, de palabrería grandilocuente
y vacía toda esta que caracteriza normalmente a sus discursos y a los de Esquerra Republicana. No están los catalanes para seguir planificando, ni para transversalidad del esfuerzo en común, ni para planteamientos holísticos. Le rogaría que hablase de propuestas con soluciones reales por una vez. Gracias, consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Mire, nosotros no decimos que han aumentado los precios de alquiler para los pisos con rentas más bajas, lo dice el mercado. Esto lo primero. También está claro que, bueno, ustedes llevan 15 años planificando, pero a la vista está cómo han planificado. Han planificado mal. Lo único que ha dicho cuando ha llegado aquí ha sido hablar de sus proclamas, que le he solicitado que, por favor, no lo hiciese, que no divagase. Derechos, 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 planificación, planificación, planificación. Y, sobre todo, también ha dicho lo que nosotros no hemos hecho y lo mal que hacemos nosotros las cosas y cómo estamos nosotros en contra de todo y lo poco que le gusta a Vox. En fin, cosa que ya sabíamos. Mire, yo le he interpelado en materia de vivienda y le he solicitado que enumerase acciones concretas y no ha enumerado ni una sola. Señora consejera, según un informe de Insocat, de la Federación de Entidades de Acción Social, en el 2022 25.000 personas vivían en la calle en Cataluña y 1,3 millones de catalanes, el 16,8% de la población, habitan en una infravivienda, el equivalente a 356.000 hogares. Sinceramente, ¿cree que a todas estas personas y a las 80.000 que están a la espera de un piso de protección oficial les interesa mucho sus proclamas en cuestión de derechos o lo mal que le cae a usted, Vox? Pues no, no le interesa nada. Necesitan soluciones. Continúa usted sin ideas y continúa usted sin apoyos que le ofrezcan luces. Así que mi grupo le va a proporcionar algunas. Lo primero de todo, señora consejera, es favorecer una economía saneada y legislar orientados al crecimiento económico. Justo lo contrario que hacen ustedes. Si todos los catalanes tuvieran un trabajo digno, no necesitaríamos 200.000 viviendas de protección oficial, que es lo que necesitamos hasta el 2037. Lo segundo es utilizar los recursos que están en su mano, señora consejera. En el 2023 disponía de 2.888 millones de euros de presupuesto. De todo este presupuesto, usted ejecutó el 79%, incluyendo los 180 millones que dedicó a vivienda. Es decir, un 21% se quedó en las arcas de la Generalidad sin ejecutar, según la página de transparencia. Estamos hablando de 285,5 millones de euros no comprometidos. Con estos más de 285 millones de euros, si usted hubiese querido, que no quiso, podría haber construido 2.500 viviendas 100% públicas o 5.000 viviendas con colaboración privada. O podría haber pagado 500.000 recibos mensuales de alquiler de vivienda. Ahí tiene usted una acción concreta que podría haber llevado a cabo y no le ha dado la gana. Lo tercero, señora Capella, es que cuando vuelvan ustedes a Madrid a chantajear al Gobierno de Pedro Sánchez, trabajen por los catalanes honrados y no por los delincuentes. Por ejemplo, trabajando por la eliminación del IVA en la compra de obra nueva para facilitar el acceso a las familias y a los jóvenes. Y, por último, favorecer la construcción en Cataluña y mejorar el acceso. ¿Cómo? Pues liberalizando el suelo que no deba estar especialmente protegido, construyendo vivienda pública financiada por la Generalitat y con colaboración privada. Piensen los jóvenes que necesitan el 100% de su salario durante 4 años y medio consecutivos solamente para pagar la entrada de una vivienda. Reduzca la presión fiscal a los empresarios que se dedican a la construcción y así construirán más. Derogue la ley de urgencia habitacional donde se valida la ocupación como modus vivendi. Proteja la propiedad privada y mejorarán la seguridad jurídica. Reduzca el ITP en la compra de vivienda de segunda mano. Y, por supuesto, es imperativo que cambien los criterios de adjudicación en materia de vivienda protegida y prioricen a todos aquellos que han contribuido durante años y que actualmente se encuentran con una necesidad puntual. No es de recibo que actualmente casi la mitad de las viviendas protegidas se destinen a la inmigración. Según los datos que me proporcionó
el exconsejero, el exsecretario de Vivienda e Inclusión Social, el 15 de julio del 2022, el señor Carles Sala y Roca, los inmigrantes tienen 3 veces más de posibilidades de recibir una vivienda protegida o una ayuda al alquiler que un catalán. Y nos dirá usted, los extranjeros recién llegados son más pobres. Claro que lo son, pero según desembarcan, ustedes les dan una tarjeta de la Seguridad Social, una vivienda y distintas ayudas sociales, mientras miles de catalanes tienen carencias básicas que ustedes deciden no cumplir. Sí, un segundito, por favor, voy terminando. Gràcies. Ustedes no le ofrecen lo mismo. S'ha acabat el temps, gràcies.